Sabes lo que es tener una humillación marcada en el cuerpo. Sí, sí quería hacer esta película, sí quería hacer una película de género y sí quería hacer Rencor Tatuado. Después de en el año que presenté Rabioso Sol, que fue el año 2009, hace ya muchísimos años, hace 11 años, presenté Rabioso Sol en el Festival de Berlín y que le había ido bien, digámoslo, ¿no? Digo, no muchas personas la vieron, como no muchas personas la han visto, pero creo que la película era interesante y a algunas personas les resultó interesante, entonces yo consideré que era un momento en el que sentí que tenía alguna suerte como de dominio sobre mis herramientas cinematográficas, digámoslo, y que podía hacer un cambio, ¿no? Y que podía hacer un cambio... primero porque lo quería hacer, ¿no? Porque sentía que estaba en el momento adecuado, y después sin duda y quizás con un poco a causa de mi ego, ¿no? Que quería demostrar que podía hacer otras cosas también, ¿no? O sea, toda la gente decía, ese solo hace películas gays, y era el director de películas gays y cosas por el estilo, sin que nadie se detuviera mucho, no nadie, pero no muchos se detuvieran a ver que considero que eran películas que de alguna manera intentaban investigar sobre la forma o decir cosas distintas acerca de cómo se podría contar una película. Entonces decidí que quería hacer un cambio, que quería también que mis películas tuvieran una suerte como de mayor, fueran más accesibles para un público mayoritario, y pensé que el camino era una película de género. Me gusta y me ha gustado siempre mucho el cine de aventuras policíacas, el detectivesco, el cine negro, por supuesto. Y me gustaba, y siempre me ha gustado, y todos lo saben, el cine de Valentín Trujillo, de la época de los 80s, que es tan despreciado, ¿no? Y La Guerrera Vengadora, todas esas películas. Entonces quería hacer, para juntar como todas esas necesidades que sentía que tenía y propósitos que tenía en ese año 2009, pensé que lo que debería hacer era una película de aventuras. Fue mi idea original, ¿no? Se lo comenté a Malú, una guionista, novelista y escritora de teatro mexicana, dramaturga mexicana, que había dejado de vivir en México por razones que ella sabe, y que había trabajado con nosotros traduciendo las obras de teatro que montamos en México cuando hacíamos teatro, Roberto Fiesco y yo. Y como yo sabía esto, que escribía novela policíaca, entonces pensé que ella era la indicada, ¿no? Además, entre los cambios, quizás el fundamental que quería hacer entre mis tres primeras películas y esta, era que consideraba eso que mencionaba de que tenía un cierto control sobre lo que le llaman el oficio, era que había logrado, para mis necesidades, construir una suerte de nivel al construir la imagen cinematográfica, y que a través de eso poder contar las películas a como yo necesitaba contarlas, ¿no? Es decir, la relación de los elementos en el plano y bla, bla, ¿no? Todo lo que necesitaba era, de alguna forma, lograr que eso se pudiera pegar con un guión, ¿no? Que todos criticaban que mis películas carecían de guión, y que yo creo que más bien la anécdota era mínima para darle paso a otras cosas que a mí me interesaban. Entonces quería que la acción estuviera contenida en el texto, ¿no? Y entonces para eso necesitaba un guionista, porque yo, pues, por supuesto no soy un guionista, soy un guionista de mis películas, ¿no? Pero un guionista que pudiera construir esos diálogos que me interesaba, con los que me interesaba trabajar. Se lo propuse a Malú, le pareció muy bien. Ella había escrito una película que se llama El amor de tu vida, dirigida por Leticia Benzor en los años 90, ¿no? Y no había vuelto pese a que escribía varios guiones y tenía varios guiones, no se había vuelto a filmar ninguno. Se lo pedí, y entonces me contó que en los años 90, cuando ella todavía vivía en México, pocos años antes de irse, y a raíz de una nota del proceso, había escrito un primer argumento sobre un personaje llamada Aida Cisneros, que era una suerte de vengadora en la Ciudad de México. Me lo enseñó, me dijo, ¿te interesa que trabajemos sobre eso? Le dije que sí. Yo tenía muy claro que quería que en la película hubiera un personaje una mujer transexual, ¿no? Originalmente quería que ella fuera la protagonista, la vengadora, ¿no? A raíz de una película que había visto de Pichatón, que se llama Veraceta Cool, ¿no? No es que sea mi amigo, que se llama Las aventuras de Iron Pussy, y que es una serie de películas. Él dirigió una de ellas, ¿no? Había visto la que dirigió él, y pensé que tenía claro que quería que fuera un personaje, una mujer transgénero, la protagonista. Ella tenía este argumento en el que la vengadora, la justiciera de la película era una mujer, y encontrábamos la forma de hacer que apareciera ese personaje que a mí me interesaba mucho y que era una de las razones por las que quería hacer esta película, y fue como llegamos a Rencor Tatuado, ¿no? Porque les está dando una lección a todos los violadores a los que la policía no castiga. Porque no hay justicia. Cuando los directores dicen, es que yo hago una película y la hice porque la necesitaba hacer y no me interesa la respuesta de los demás, yo creo que mienten, que se mienten ellos y que se están haciendo ahí sí
tontos, ¿no? Bueno, se están haciendo tontos en realidad porque uno hace películas para que las vea la gente, ¿no? Y hay muchas razones por las cuales uno las hace. Yo sí hago películas con la esperanza de que mucha gente las vea y que les guste y bla, bla, ¿no? No para que tenga yo posibilidades de hacer otra, que sí, por supuesto, va junto con pegado, pero mi ideal es contar una historia que a los demás les interese, les resulte importante y atractiva, por supuesto. Y la razón era esa. Y la otra también que te menciono de que estaba yo un poco harto, ¿no? También de que dijeran solo sabe hacer un tipo de películas. Durante algún tiempo me molestó la etiqueta de director de cine gay o director gay, ¿no? A diferencia de mis compañeros de generación que son el director de cine de películas experimentales o el director de documentales. Yo hacía películas gays, ¿no? Que no tenían ni calidad ni lenguaje cinematográfico al parecer, ¿no? Siendo que me preocupaba mucho y que siempre me ha preocupado mucho eso. Y siempre quise además hacer películas que tuvieran una historia, que contar algo, que la manera como las contaba o como las conté esté distendida o que exija otro tipo de lectura, y yo creo que no hace que sean películas que no tienen una anécdota y una historia que contar, ¿no? Quizás sí son anécdotas muy distendidas, se dice, ¿no? Pero sí había un propósito ahí. Pero quería hacer una película de éxito arrollador público, ¿no? Y quería que fuera... Afortunadamente hoy tengo una nueva que se llama La diosa del asfalto, que creo que es así. Es una película mucho más dentro de esta voluntad como de que sí tenga... que sí le guste a la gente, la vea y diga, ay, sí me gusta una película, sí, con un proceso, por supuesto, de reflexión, pero no tan demandante como lo es Rencor Tatuado, que sí creo que es una película demandante, ¿no? Yo había planteado mucho con Malú antes de siquiera que tuviera el propósito, cuando El cielo dividido o cuando ella vio Rabioso Sol, ¿no? Que platicábamos sobre lo que era Rabioso Sol y sobre, sí, ella consideraba, y yo considero también, y lo entendí un poco después de hacer Rabioso, ¿no? Que en realidad los protagonistas de esas primeras películas no son tanto personajes como fuerzas de la naturaleza, ¿no? Como las películas del indio, las primeras, las muy buenas, ¿no? Que no es que María Félix y Dolores del Río construyan unos personajes acá complejos como los de Gabaldón, sino que en realidad sí son como elementos, ¿no? De la naturaleza que entran en conflicto y crean el caos. Eso es lo que pienso que son mis películas, y un poco, como me gustaba mucho, pienso que puedo entender y puedo asumir que los construía así porque tenía esa educación, ¿no? De él y de Parajanov y de muchos otros cineastas. O sea, no solo menciono a los mexicanos porque me interesa que se sepan los mexicanos. Pero bueno, como que había visto muchas películas que están construidas más o menos así, ¿no? No es que tú puedas sí, hacer un análisis profundo de cuáles son las motivaciones de los personajes, porque son más uniformes, más como fuerzas de la naturaleza. Cuando platiqué con Malú, y las pláticas que teníamos antes era precisamente eso, que ella consideraba que yo tenía una forma de contar las películas que ameritaba que pudiera yo pasar al siguiente nivel, ¿no? En el que tuviera personajes complejos, muy elaborados, y que pudiera, a través de lo que había logrado construir, pues contar la película, que es lo que pasó con Rencor. Sí, fue un proceso como arduo, ¿no? Porque sí, yo tenía una forma como de contar las películas, incluso, que después, al enfrentarme por primera vez al texto de Malú, entre que entender todo lo que estaba diciendo y lo que estaba diciendo a través de esos textos, pues sí me costó un poco de trabajo. Y en cuanto al trabajo con Alejandro, a mí cada nueva película siempre como que me significa un reto, ¿no? Pese a que la gente diga que hago muchos planos secuencias, yo creo que no hago tantos planos secuencias. En esta película hay planos secuencias y tomas largas, y que no es lo mismo que un plano secuencia, pero hay muchas otras cosas que fui descubriendo también en el camino o redescubriendo, como el plano holandés, que en la escuela, por supuesto, este señor que me dio clases muchas veces, Alfredo Joscovics, me dijo, eso no se usa, y no se usa el zoom, y no se usa tantas cosas, y que yo así mansamente dije, pues es que está mal, y no lo usaba, ¿no? Y lo redescubrí porque entre las cosas que pasaron con esa película es que se me vino encima, pese a tantos años de planeación, se me vino encima de pronto, y entonces no pude hacer todo el proceso de trabajo que hago como para las películas, de pensarlas y de diseñarlas y de imaginar cómo van a ir construidas, y se me vino encima, y eso me dio oportunidad además de encontrar muchas cosas como en términos como formales, ¿no? Pero otra cosa de las que me alimenta mucho para hacer las películas es precisamente que creo que mis colaboradores, Alejandro Cantú, Arturo Villela en la música, Alejandro Caraza en el vestuario, como que siempre me apabulla mucho su talento, su trabajo, y entonces lo que sí hago es así como trabajar mucho y pensar que lo que tengo que hacer tiene que
que estar a la altura de su talento, del de ellos por supuesto, y aprovecharlo al máximo y que se vea, ¿no? Y entonces todas estas cosas que hay como diseñar un plano o elegir un plano para mí significa muchas horas de angustia, ¿no? Muchas verdaderas horas de angustia de estará bien que la ponga ahí, estará bien que se mueva, cómo voy a hacer que esto que he decidido como en cuanto al plano y cómo se mueve y qué es lo que se ve, que además entre los actores ahí, ¿no? O sea, es como muy desafiante para mí, digamos. La película, bueno, lo que me quedó claro muy al principio y sobre todo, y también leyendo las novelas de Malú, y cuando leí el primer guión, digamos, como terminado, el primer tratamiento avanzado, como que podría ya ser en camino al definitivo de Rencor, es que era una película muy intrincada, ¿no? En la película quedaron muy pocos flashbacks, ¿no? Pero originalmente había flashbacks dentro de los flashbacks, ¿no? Entonces, bueno, pensaba que era una película que se acercaba mucho al film noir sin serlo de manera pura, digamos, porque hay muchos géneros ahí mezclados, ¿no? Pero pensé que era eso, ¿no? Y dije, pues tengo que hacerlo en blanco y negro. Además, yo había hecho muchas películas en blanco y negro. Sentía que me tocaba regresar al blanco y negro porque había hecho Mil nubes, luego El cielo dividido, que es color, Rabioso, que es blanco y negro y color, Yo soy la felicidad, que es color. Dije, voy a regresar al blanco y negro ahora. Y me parecía que por el género estaba bien, ¿no? Entonces decidí eso por el blanco y negro. Después estaba el asunto de que es muy intrincada como la trama y que tenía que dejar claras que había varios saltos en el tiempo, ¿no? Pensé con mi voluntad como de un provocador así chiquito, dije, ahora voy a hacer que la película sea en blanco y negro y que los flashbacks sean en color, ¿no? Al revés de como suele ser en las películas más académicas o convencionales, sin que sea malo, ¿no? Por supuesto. Entonces decidí esto, pero sobre todo porque me parecía que si se acercaba al cine negro tenía que ser una película en blanco y negro y que además de acuerdo a lo que le pasa a Ida por haber perdido al marido y que le asesinaron, bueno, por el abuso que sufrió, perdió al hijo, asesinaron al marido, me parecía que su vida presente no podía ser una vida en color en ningún sentido y que de alguna manera sí ese color se había perdido en el pasado, ¿no? En el pasado en el que tenía una actividad artística que le permitía hacer denuncias, ¿no? Y que todo eso podía ser el color. El color está también trabajado porque hay lo que sí se quedó de toda esa trama muy intrincada es que hay dos tiempos distintos en el pasado. Un tiempo pasado en el que ella está con el marido y un tiempo pasado dentro del pasado en donde tiene su relación con Marta, ¿no? Eso se ve como en la tercera o la cuarta revisión, pero está ahí presente, ¿no? Hola, soy Julián Hernández y quiero invitarlos a que vengan a la Cineteca México a partir del 14 de febrero a ver Rencor Tatuado, mi película más reciente.